Hola, te invitamos a escuchar el programa Hablando con la Biblia, en donde a través de audiocápsulas abordamos distintos temas de interés general en la vida cristiana. Puedes escucharlas en línea o descargarlas sin costo alguno. Nuestro único fin es poder ayudarte y bendecir tu vida espiritual. Síguenos en nuestra página de Facebook, YouTube, Twitter y nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Déjame ponerte en situación ahora. Let me place you in a situation today. Acaba de haber una reunión en el reino de los cielos, There was a meeting in heaven, en la oficina de Dios el Padre. in the office of God the Father. Dios dijo a sus colaboradores: And God said to His people, ¿qué está pasando en Estados Unidos? what is happening in the United States, Esa nación in that nation edificada sobre la Biblia that was built on the Bible? nos ha echado de las escuelas. They have thrown us out of the schools. Las calles están llenas de violencia. The streets are full of violence. Explotan a los pobres. They are abusing the poor Hay people. injusticia con los inmigrantes. There is injustice to the aliens. Nos han echado de la Corte They Suprema. have thrown us out of the Supreme Court. ¿Qué podemos hacer? What can we do? Jesús dijo: Jesus said, puedo ir otra vez a la cruz. I can return to the El cross. Padre dijo: no, The Father said una no. vez y para siempre. Once and only once. Los ángeles dijeron: The angel said, déjanos ir a nosotros. send us. El Espíritu Santo dijo: And the no, Holy Spirit said el no. Padre tiene otro plan. The Father has another plan. El Padre abrió la ventana de su oficina And the Father opened His window. y miró hacia las naciones And He looked to the y nations. dijo: ya sé lo que voy a And He hacer. said, I know what I will do. Voy a tomar a estos mexicanos, I will take these Mexicans. voy a tomar a estos I guatemaltecos, will take these Guatemalans. a estos salvadoreños, These Salvadoranians. a estos hondureños, These people from a Honduras. estos del Caribe, From the a Caribbean. estos sudamericanos. From South America. Son gente They are sencilla, simple people. pero no han doblado las rodillas ante el materialismo. But they have not bowed their knees Los before voy a traer a materialism. esta I nación. will bring them to the Los nation. voy a visitar con el I Espíritu will visit them with Santo the Spirit of y God. van a traer un gran And avivamiento a they las will bring naciones. revival to the nation. Declaro al pueblo hispano: Amén. Amen. ¿Qué es la unción? What is the anointing? ¿Algo nuevo? Is it something new? ¿Un descubrimiento de este Is tiempo? it a new discovery? No. No. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Hechos 10:38. Acts 10:38. ¿Cómo ungió Dios? How God anointed. ¿Con qué? With what? Con Espíritu Santo y poder. With the Holy Spirit and power. ¿Para qué lo ungió? For what? Para hacer bienes To do good. y para sanar a todos los oprimidos por el And diablo. to heal all those who are oppressed of the devil. Porque Dios estaba con él. Because God was with Si him. tú tienes la unción, And if you have the anointing, la unción es Espíritu Santo y poder. the anointing is Holy Spirit and power. Y la unción tiene un And the propósito. anointing has a purpose. ¿Me escuchó? Have you listened? Did you listen to me? La unción tiene un propósito. The anointing has a purpose. ¿Cuál es el propósito? What is that purpose? Que hagamos bienes That we do good y que sanemos and that we heal a todos los oprimidos por el diablo. all those oppressed of the devil. Porque Dios está con Because nosotros. God is with us. Fuerte el aplauso al Come on, give the Señor. Lord a strong hand clap. Aleluya. Hallelujah. Bien, como ustedes se dan cuenta, como ustedes se dieron cuenta, pues es algo terrible, es desastroso. Y pudiera uno pensar que esto no está causando un daño, que esto es algo aislado, que está en algún lugar lejos de mi casa o de la iglesia donde yo me congrego. La realidad es muy distinta. Estamos hablando que este es el común denominador dentro de la iglesia. Versos usados de manera alegórica, dándole un sentido que no es el correcto, con un solo fin. Los resultados saltan a la vista, ya que el día de hoy no podemos negar que todo este pragmatismo ha llevado a la iglesia a un caos doctrinal terrible en el mundo, terrible. Decepción, un abandono de la fe de muchos, porque la manera en la que esta gente está utilizando la Biblia, la está utilizando para su propio beneficio o para su propia conveniencia. El tercer método
equivocado es bien, como lo he mencionado, cuando se vuelve rígido, es un método equivocado. Es el dogmático, y su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Ahora, propiamente hablando, toda doctrina cristiana es dogma. Aunque bueno, esta palabra desafortunadamente lleva un cierto desagrado a la mente popular, ¿no? La gente escucha la palabra dogma y la relaciona con la Iglesia Católica o con algo que no es correcto, pero no es así. Lo que sucede es que las doctrinas cristianas se han enseñado muchas veces en un espíritu rígido o dogmático, pero el método dogmático no se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino porque interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. O sea, el dogma o los dogmas no son malos, no es incorrecto. El problema es cuando nosotros ponemos los dogmas de un grupo por encima de la palabra. Ahora, sus enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo y no porque tengan un mérito basado en algunos principios aceptados por la hermenéutica. Un caso de esto sería la Iglesia Católica Romana, donde ellos usan este método oficialmente, aunque debo decir que la Iglesia Católica Romana no es la única. Dentro de la Iglesia cristiana también este método es muy usado por muchas denominaciones. Déjenme leerles lo que dice la Iglesia Católica al respecto sobre la interpretación dogmática. El intérprete debe de tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. En el Concilio de Trento se dijo lo siguiente: que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido que le ha dado y le da la Santa Madre Iglesia. Y también en el Concilio Vaticano se dijo lo siguiente: se debe de tener por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que cree y enseña la Santa Madre Iglesia, a la que le toca juzgar el verdadero sentido y la interpretación de la Sagrada Escritura. A ninguno le es permitido interpretarla contra este sentido o contra el unánime consentimiento de los padres. Así como la Iglesia Católica argumenta, parece ser muy razonable que no interpretemos nada sin darle sentido que le da aquella iglesia. Esto yo creo que es muy sabido por todos. Pero para esto, primero la Iglesia Católica debe demostrarnos que aquella iglesia es la única y verdadera, la que fue encargada con la responsabilidad y capacitada para interpretar las Escrituras. Aún así, con todo esto, esta forma de entender la Biblia no es realmente un método de interpretación, sino una prohibición de toda interpretación individual. Impone la obligación de dejar su interpretación a los oficiales de aquella iglesia. En pocas palabras, este método consiste en aceptar lo que la iglesia de uno ya ha declarado sobre alguna doctrina. Ahora, recordemos que esto es exactamente lo que Calvino, Lutero y lo que la Reforma misma luchó en contra. Como les decía hace un momento, no solamente la Iglesia Católica Romana usa este método. Hay una gran mayoría de creyentes evangélicos que interpretan ciertos pasajes bíblicos de acuerdo con la enseñanza de su propia iglesia, solo porque el manual lo dicen así. Y de esta manera se puede caer en el error de llegar al fanatismo, porque se quiere interpretar sin saber ni aplicar las reglas de la hermenéutica. Otro caso muy común dentro de la Iglesia Católica es la manera en cómo tratan el texto de Mateo 16, 18 y 19, donde ellos toman la enseñanza que afirma que Pedro fue el primer papa y fundador de la Iglesia. Ahora, debemos de admitir que el pasaje es oscuro, que presenta dificultad, pero el examen imparcial no nos da ninguna base para enseñar que Jesús llamó a Pedro la roca sobre la que iba a edificar la iglesia. Pero esto no parece que le preocupe a todos aquellos que están dentro de esta enseñanza que les ha dado la iglesia. Lo han interpretado de manera dogmática. Podemos utilizar otros ejemplos como Mateo 26, 26 al 28, donde el Señor Jesús dijo: este es mi cuerpo, esto es mi sangre. Todos sabemos que la misa se encuentra en el centro mismo de la teología católica romana. Y de la misa depende la doctrina de la transubstanciación. Y esta depende del texto sobre la roca. Y si entendieran el sentido figurado de las palabras, pues desaparecería la doctrina de la transubstanciación. Aquí también se ve que la forma de interpretar el texto es dogmática y no descansa sobre el método correcto de interpretar las Escrituras. Otro caso es lo que sucede el día de hoy entre los judíos. El pueblo judío entiende el capítulo 53 de Isaías como
refiriéndose a la nación de Israel y no al Mesías. ¿Por qué lo entienden así? Porque sus rabinos les han dado esta interpretación a través de los años. Muchos evangélicos aceptan algún sistema escatológico solo porque el doctor fulano o mengano así lo enseña, y no porque lo hayan estudiado ellos mismos. Esto es algo bien común, o porque el apóstol dice que esa es la línea que se debe de creer, y así lo debo de creer yo. Algo tan sencillo podría ser incluso la inmersión, como la manera correcta de bautizar. Muchos dicen la inmersión es la manera correcta de bautizar porque mi iglesia sí lo enseña, pero no porque ellos lo hayan encontrado en la palabra. Sobreponemos nuestro dogma o la enseñanza que nos ha dado nuestra denominación por encima de lo que la palabra, o incluso todavía vamos más allá y creemos lo que creemos porque mi pastor lo dijo, porque el apóstol lo dijo, porque el superintendente lo dijo, porque las leyes de la iglesia, los estatutos internos de mi denominación lo dicen. Ahora, yo no pretendo meter una rencilla. Lo que estoy diciendo es, este método dogmático puede ser muy dañino cuando nosotros ponemos un énfasis en los dogmas por encima de la palabra. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, el cuarto método es el método correcto y se le llama el método gramático histórico. Este método siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente el idioma en que la Biblia fue escrita y también aquel en el que fue traducida. Debemos de considerar que la Biblia fue escrita como historia fidedigna, es decir, su historia no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, solamente donde las mismas escrituras nos indican que algún pasaje se debe entender en alguno de estos sentidos no literales. Ahora, este método es el más antiguo de todos. Se puede verificar su uso antes del siglo II después de Cristo. Mientras que los teólogos de Alejandría usaban el método alegórico para defender las escrituras, los de Antioquía de Siria usaban el método literal. En el siglo IV, Jerónimo abandonó su método alegórico a favor del método literal. Sin embargo, otro de los padres de la iglesia, Agustín, nunca estuvo de acuerdo con Jerónimo, pero sin embargo avanzó hacia el método literal. Los reformadores Lutero y Calvino son los que le dieron el impulso principal al método correcto, por medio de su énfasis en los idiomas originales. Ellos demostraron que el justo entendimiento de ellos aclaraba su sentido verdadero y que tenía que ser literal y no alegórico. Entonces, si nosotros queremos tener el método correcto para poder hacer una interpretación correcta de las Escrituras, debemos de hacerlo de manera gramática histórica. Al hacerlo, no tendremos ningún error. Ahora, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en el caso de no saber o de no conocer los idiomas originales? Bueno, el día de hoy tenemos una gran cantidad de herramientas disponibles, como lo son versiones distintas de la Biblia, como son algunos libros de referencias, de tal manera que nosotros podamos ir siempre al método de la gramática histórico y literal, a menos de que la palabra nos diga lo contrario. Así es de que estos son los 4 métodos, los cuales 3 de ellos, como lo dije al principio, tienen algo en su favor. Pero cuando los aplicamos de manera rígida, pues el error se hace muy evidente. Así es de que yo espero que este breve podcast haya servido, haya aclarado algunas de las dudas de algunos de ustedes. Si tienen alguna pregunta, nos pueden buscar en Facebook. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos, si Dios nos lo permite, para el próximo mes, donde vamos a tocar otro tema también muy interesante sobre la correcta interpretación de la Biblia. Y como siempre, utilizando la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra guía. Se despide de ustedes su amigo y hermano Luis Wale. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.